justicia social significa que un político decide a quién le toca qué. Y a nosotros no nos gusta la idea de que sea un político el que le quita a unos para darle a otros. No nos interesa esa forma de justicia social que lo que hace es justificar entonces tener un Estado interventor en la vida de las personas, que se mete en los bolsillos de la gente, que se mete en la cama de la gente, que se mete en la mente de la gente. ¿Qué doctrina económica inspira a los libertarios? Nosotros seguimos o somos adherentes de la Escuela Austríaca de Economía. Somos partidarios de una intervención mínima del Estado. Buena gente, los saluda Eva Luz, chiquillas. Vamos a ver una entrevista que le hicieron a Johannes Kaiser en la CNN, chiquillos. ¿Saben qué pasa? Johannes Kaiser acá dijo claramente de que Evelyn Matei, al igual que el José Antonio Kast, están asustados y por eso ellos avanzaron Evelyn Matei hace 2 años y Kast ya lleva como 4 meses haciendo campaña. ¿Es esto legal? No lo sabemos. Vamos a ver lo que dijo Johannes Kaiser junto a un par de periodistas progres de la CNN. Hay problemas de financiamiento que no tienen dónde caerse muertos. Esa fue la frase que utilizó. Y el CERVEL va a entregarle, porque corresponde a los partidos que se han constituido, 21 millones de pesos, entiendo que son en 3 cuotas de aquí a fin de año. ¿Cuál es la situación del financiamiento de su campaña y cómo le están haciendo frente, considerando además que falta todavía para el inicio formal del periodo de campaña? Mire, como no estamos haciendo campaña, porque está prohibido hacer campaña, entonces no nos gastamos en campaña. Lógico, ¿no es cierto? A menos que haya otra gente que esté haciendo otro tipo de cosas, lo cual sería ilegal. ¿Le parece a usted que hay candidatos? Yo creo que, bueno, es un tema de ir analizando. Evidentemente que si uno está metido en primarias, que es la razón por la cual se articulan, o se trató de articular primarias en Chile Vamos. Ahí se está cumpliendo con la ley. Ahí se cumple con la ley. Puede hacer propaganda política. No estoy hablando necesariamente de Evelyn Matei, pero todo el mundo tiene que explicar de alguna manera cómo hace el despliegue, por qué hace el despliegue y qué tipo de despliegues hace en esta fase ¿cómo se dice? De la pre-campaña, claro. O de una pre-campaña. Ahora, Evelyn Matei inscribió una precandidatura. A mí me parece súper interesante, porque nosotros en un momento lo miramos con mucho escepticismo. ¿Ya? Porque eso es legal. Que se hubiese hecho eso. Lo analizamos y efectivamente es legal. Y de la mano de eso vamos a empezar a trabajar nosotros también en lo que es recolección de fondos y todo tipo de cosas que son preparatorias para lo que sea la campaña que empieza a partir de agosto. En las últimas encuestas se ha visto un rezago o derechamente una baja, si es que comparte la premisa de mi Bueno, en primer lugar, yo creo que deja absolutamente claro que nosotros vamos a primera vuelta. Y uno de los elementos que nos ha estado pegando ha sido el que nos estén permanentemente preguntando si vamos a ir o no, porque eso genera desconfianza, ¿no?, respecto de comprometer o no apoyos a esta candidatura. Así que ha sido una campaña muy exitosa, los felicito, espero poder detenerla aquí. ¿Ok? Dejando en claro que usted dejando va a llegar en claro a que primera vamos a ir a la primera vuelta y después a nosotros nos toca todavía disparar toda la munición que ya han disparado otros candidatos. Es decir, presentar nuestros equipos, presentar nuestro programa, hacer nuestros lanzamientos. Creo que hacer todo eso a 6 meses de una elección era un poco apresurado. Y nosotros nos damos nuestros propios tiempos en esa materia y esperamos entonces, haciendo el trabajo serio y metódico al cual estamos acostumbrados y presentándole al país entonces nuestras alternativas, nuestras propuestas, en un periodo de tiempo que permita entonces que el electorado tampoco olvide lo que hemos propuesto antes de la elección. ¿No habría ninguna razón por la cual usted no fuera a primera vuelta entonces? Si tenemos una guerra nuclear y evidentemente ha colapsado la civilización humana, es probable que no pueda. Es probable. Entre comillas normal, no, porque es difícil situar esa normalidad en Chile hoy en día, pero... No lo hay porque comprometí mi palabra. Y como comprometí mi palabra, voy a cumplir mi palabra a rajatabla. En ese sentido, el único que me podría liberar de mi palabra es la gente. Y la gente es la que me dice, ¿sabe qué más? Usted vaya a primera vuelta. No sé si tuvo oportunidad de leer una entrevista que dio Francisco Javier Cuadra a la revista El Dínamo. Y sostiene sobre su candidatura, dice que se asemeja más a una creación comunicacional, creo que será una estrella fugaz y eso las estadísticas lo están demostrando. Y dice, si pensara con más frialdad y los pies en la tierra, se bajaría. Bueno, Francisco Javier siempre ha sido muy cercano a José Antonio Kast. Lo tomo como de quien viene. Una recomendación que viene de cerca de otro candidato. Entonces, mucho respeto por su trayectoria política. Me parece que fue muy injusto lo que hicieron cuando lo condenaron por haber denunciado el abuso de drogas en la política. En el Congreso. ¿Ya? Es algo, nunca se le solicitó una excusa por eso. El Poder Judicial hasta el día de hoy carga con esa mácula. Pero decirle que en esta materia específica y con toda la experiencia política que él tiene, sabe que no me van a pillar con este tipo de cuentecitos.
O sea, esto aquí hay un sesgo, dice usted. Claramente hay una opinión interesada. Pero evidentemente que hay una opinión interesada. Pero vamos Por lo al demás, fondo. Francisco Javier Cuadra es un conservador. Nosotros somos nacional libertarios. Ya. Ellos tienen su candidato. Nosotros tenemos los nuestros. Estamos aliados en la parlamentaria, pero eso no significa que seamos lo mismo. Y eso dejarlo bien claro para que no se confunda. ¿Y cuáles son las diferencias principales entre su candidatura y la de Kast? Mire, por ejemplo, yo diría que va incluso un poco más profundo. Podríamos verlo las diferencias que se dieron hace no 2 años atrás respecto a lo que fue el plebiscito segunda vuelta. ¿Ya? Nosotros no estuvimos dispuestos a transar una serie de principios esenciales, como es la representación individual del voto. No estábamos a favor de los derechos colectivos indígenas. No estábamos a favor de colocar la Constitución al mismo nivel de los tratados internacionales. Pero hay cosas que también lo puede ver usted en los estatutos. El Partido Nacional Libertario no cree en la justicia social así como está definida en los estatutos del Partido Republicano. ¿Y a qué nos referimos con esto? Justicia social significa que un político decide a quién le toca qué. Y a nosotros no nos gusta la idea de que sea un político el que le quita a unos para darle a otros. No nos interesa esa forma de justicia social que lo que hace es justificar entonces tener un Estado interventor en la vida de las personas, que se mete en los bolsillos de la gente, que se mete en la cama de la gente, que se mete en la mente de la gente. ¿Qué doctrina económica inspira a los libertarios? Nosotros seguimos o somos adherentes de la Escuela Austríaca de Economía. Somos partidarios de una intervención mínima del Estado y cuando hay una intervención que sea la más eficiente posible. ¿Y qué pasa con los grupos más débiles de la sociedad? Bueno, a esos grupos nosotros creemos que se les sirve mejor cuando usted tiene una nación que efectivamente está generando riqueza y no una nación que lo que está haciendo es repartir lo que hay ya no generando riqueza. Veamos, por ejemplo, qué es lo que ha sucedido en Chile con el Producto Interno Bruto per cápita. En 10 años prácticamente no ha crecido y sin embargo han aumentado las transferencias sociales. Es decir, si usted se da cuenta, usted tiene niveles de ineficiencia ahí que son brutales y que al mismo tiempo han causado un crecimiento económico mínimo que significa que la gente con menos recursos ha dejado también de beneficiarse del sistema. Pero a ver, vivienda, ¿usted cree en el derecho a la vivienda? No. Usted no tiene un derecho a la vivienda. Si usted tuviese un derecho a la vivienda, ya yo puedo ir a cualquier vivienda y me puedo tomar esa vivienda. Si todos tenemos el mismo derecho a la vivienda. Usted tiene derecho a tener un espacio de libertad donde usted pueda construir su vivienda, que no le pueden venir a quitar su vivienda. Ya, ¿y eso cómo sería en el caso de las personas que están en los grupos más débiles de la población y no tienen posibilidad de acceder a una vivienda? Yo soy partidario de mantener el sistema de subsidios. Ya. Pero no un subsidio al arriendo, por ejemplo, porque el subsidio al arriendo es un subsidio al arrendador al final. Yo más bien en transferencias directas que vayan de la mano de lo que es también la compra. A ver, no regalemos casas. Yo no soy partidario de regalar casas. Yo soy partidario del sistema donde una persona ahorra, recibe un subsidio y en combinación, es una especie de devolución de impuestos, si lo quiere decir así, en combinación entre lo que es el esfuerzo individual de la persona, ¿ya? Y lo que es la devolución de impuestos que le hace entonces el Estado a través de un subsidio, puede entonces adquirir su vivienda propia, que en lo posible no sea entonces después también confiscada de la mano de contribuciones que van aumentando de valor, ¿no? Según lo que sea la intención del director de impuestos internos. Diputado, en el sentido de que hay derechos sociales que se han ido adquiriendo en el paso del tiempo, ¿no? Y que distintos programas sociales se han ido implementando y eso genera... Es que no creemos en los derechos sociales. Pero en la práctica hoy día existen determinados beneficios, desde Sí, la PGU hacia pero abajo. póngale prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un derecho social, ¿ya? Y una prestación social es que yo un derecho lo puedo judicializar. Yo puedo Claro, y hacerlo exigible. hacerlo exigible. Pero cuando no hay plata, cuando el Estado está en bancarrota, Sí. usted no puede judicializar derechos. Bueno, para allá, No hay por dónde. para allá iba mi punto. Perdona, Seba, porque esos Los- derechos económicos, sociales y los culturales son de segundo orden, ¿cierto? Son de segunda generación. O sea, claro, de ¿ya? segunda- Lo que tiene que asegurarse siempre son los derechos de primera generación. Los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. No puede usted transformar los derechos que los han nombrado derechos, ¿ya? De segunda generación en una amenaza a los derechos de primera generación. Ahora, que la gente entiende como derechos adquiridos. ¿De qué forma Por se puede ejemplo. terminar con beneficios de esa naturaleza? Pero, por ejemplo, Si La usted indemnización quisiera por reducir años de servicio. indemnización por año de servicio, o si usted La quisiera reducir indemnización- la PGU. la indemnización por año de servicio viene de la mano de lo que era un concepto bastante extraño, de que es la propiedad una especie de propiedad sobre el puesto de trabajo que uno tiene. ¿De acuerdo? Esto se estableció en los años 30 o 40 del siglo pasado. ¿Qué ha sucedido de la mano de la indemnización de año de servicio, por año de servicio? Bueno, muchos empleados en algún momento a la quiebra de una empresa se han visto perjudicados, no han recibido este beneficio. Nosotros hemos propuesto que sin
sin eliminar la indemnización, generar una especie de cuenta, ¿ya?, como la cuenta de FP o la cuenta de APB, ¿ya?, donde el empleador vaya entonces depositando todos los meses una alicuota, ¿no?, de lo que, y esta cuenta también se reinvierte, etcétera, una alicuota de lo que tendría que pagar por indemnización de años de servicio mensualmente, pero sin límite. Es decir, no sea por 10 años, no sea por 11 años, no, usted está 40 años en la empresa, perfecto, 40 años. Claro, es un tema que yo viví lo conocí en Austria. Tiene la ventaja de mantener el derecho sin por eso transformarse en un impedimento para la contratación o generar inflexibilidad para el empleador. Entonces, gana todo el mundo. Johannes, ¿a qué atribuye usted las fluctuaciones que ha tenido en las encuestas y podríamos decir desde fines de mayo con una tendencia a la baja? ¿Al buen desempeño que ha tenido José Antonio Kast, a sus atributos electorales o a errores que ha cometido usted y su comando eventualmente? Nosotros no hemos estado desplegados de la misma manera como lo ha estado desplegado Chile Vamos o José Antonio. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos empezado la campaña. El tema es que consideramos, ahora este es un consejo político gratuito, ¿ya?, consideramos que se pusieron nerviosos y desataron la campaña presidencial demasiado temprano. ¿Por su irrupción se pusieron nerviosos? Así es. ¿Quién más, Kast o Matei? Los dos. Y en ese sentido, evidentemente, van a tener entonces dificultades hacia adelante en lo que va a ser la presentación de sus programas y para mantenerse vigentes. 6 meses es mucho tiempo. Porque una campaña de 6 meses es muy, muy larga. ¿Y usted no está en campaña? No en este momento. Pero en la cuestión programática usted dice que van a tener problemas. ¿Por qué? Porque van a estar jugando si se acercan o se alejan más de su posición. No, porque van a tener que presentar una y otra vez las mismas cosas. El chiste repetido sale podrido, como decíamos de chicos. ¿Y cuál es su estrategia? Porque los resultados de las encuestas igual impactan en los votantes, ¿cierto? Sí, no tanto en los votantes, porque no se olvide de una cosa. El 40 al 50% de los votantes, dependiendo, termina decidiendo su voto el último día. Es una cosa impresionante. No, en lo que impacta normalmente esta carrera de las encuestas, y que por lo demás las mismas encuestadoras tienen diferencias de hasta 8 puntos, 9 puntos en las mediciones, algo absolutamente brutal. En lo que impacta es en la disposición de quienes hacen aportes a las campañas a respaldar o no una campaña. Ahí está. Y esa es la carrera que se está corriendo entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ahora, diputado, de todas maneras, más hacia el centro, digamos, y esos son a los que usted tendrá que ir a buscar en algún momento. ¿Cómo va a conseguir algo de esa naturaleza con las propuestas que usted plantea que son bastante más radicales hasta el momento, por lo menos? Bueno, yo no creo que combatir a medias al Tren de Aragua sea algo que le interese a los votantes moderados, o controlar a medias la frontera sea una alternativa que le interese a la gente. Depende de la forma en la que se haga, me imagino. Es que ahí está el punto. Cuando usted está sumido en una crisis, y en varias crisis, de hecho, si lo vemos, es una litanía de crisis la que estamos viviendo en este momento. La gente espera una solución a la crisis, no una administración de la crisis. Nosotros estamos proponiendo soluciones a los distintos escenarios críticos que estamos teniendo como Estado, como nación. No estamos proponiendo una administración de la misma. Y eso significa que evidentemente vamos a tener que tomar decisiones que son más duras. Otros están ofreciendo quizás caminos más intermedios, pero nosotros creemos que es mejor ponerse una vez colorado que 100 veces amarillo. Y andar administrando la crisis hacia el futuro lo único que hace es profundizar las distintas crisis que estamos enfrentando, sin por ello impedir que en algún momento igual tengamos que ponernos. Y en materia de seguridad, por ejemplo, para combatir al Tren de Aragua directamente, para ser bien específico, ¿cuáles serían esas medidas más duras? Bueno, en primer lugar tenemos que volvernos de nuevo señores de la frontera. ¿Ya? Si nosotros no controlamos el contrabando que está pasando por nuestro país y hacia nuestros puertos, nosotros creo que somos uno de los países que más exporta drogas hoy día a Europa, por ejemplo. Es una de las razones por las cuales están acá los carteles, ¿ya? Porque es muy fácil operar desde Chile. Les tenemos que hacer mucho más difícil el operar desde Chile. ¿Qué significa convertirse en señores de la frontera? Significa controlar, recuperar el control sobre nuestra frontera. A través de nuestra frontera no pasa nada que nosotros no queramos. Con fuerza militar, me imagino, con más efectivos de los que hay ahora. No necesariamente. Mire, mucho se ha hablado de muros y todo tipo de cuestiones, pero la verdad es que quien ha estado en el norte sabe que usted puede controlar esa frontera con unidades móviles, ¿ya? De la mano de lo que son sistemas de sensores y lo que es supervigilancia satelital. Yo no veo por qué nosotros no podemos contratar, pues ya dado que no tenemos satélites propios, y estamos viendo, de hecho, con quién podremos hacerlo, ¿cómo se dice?, vigilancia satelital permanente de nuestra frontera.
Y los militares chilenos que están desplegados en el norte no pueden detener a nadie. Los carabineros, por lo demás, tampoco. ¿Por qué? Porque nuestra política de control de fronteras significa agarrar a los inmigrantes que están entrando ilegalmente, ya, incluso al lado del paso fronterizo, llevarlos donde la PDI, que pongan su huella, que digan cuál es su nombre, su puesto, porque muchos de ellos han destruido sus papeles, y dejarlos correr hacia Chile. Ya, pero Esa es la política de la señora Toá. Esa ha sido la política de este gobierno y del anterior también, del señor Piñera. Pero en el debate de la ley de las reglas del uso de la fuerza, el propio comandante en jefe del ejército y de las ramas de las Fuerzas Armadas tampoco son demasiado entusiastas de tener que hacerse cargo de este tipo de cuestiones. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos. Ya, Si el punto no es que usted tenga militares en la frontera, el punto es que qué hace usted con los inmigrantes ilegales que entran a Chile. ¿Y qué hay que hacer con ellos? En mi opinión, usted tiene que meterlos en campamentos de tramitación, dígalo así, hasta el momento en que son expulsados nuevamente hacia Bolivia o los puede expulsar a sus países de origen. Un poco como se está haciendo en Estados Unidos, ¿cierto? Con estos Absolutamente. grandes campos de- A propósito de eso, y eso es el único camino. Si usted va a dejar que la gente se pierda en nuestra ciudad y se transforme, fortalezca entonces también los campamentos ilegales, los miles de campamentos ilegales que tenemos nuevamente, que están controlados por las mafias y que están siendo operados por los carteles. Ahora, diputado, usted sabe que la reconducción y devolver a esas personas a sus países de origen no depende solo de la voluntad de Chile. Venezuela no lo recibe y en el caso de Bolivia hubo que llegar a un acuerdo también político. Ese acuerdo nunca ha entrado en vigor, tengo la impresión. ¿Cuál de los dos? El de Bolivia, por lo menos, ¿ya? Y eso significa que Bolivia una vez más no cumple con su parte. Y si usted no está dispuesto a apretar a Bolivia con todas las medidas de fuerza que sean necesarias, entonces no le van a cumplir tampoco. ¿qué haría usted? Yo le cerraría la frontera a Bolivia, al comercio. La- Y si es necesario, le Incumplir con el quitamos... tratado. La No, es ruta- que- pero si- a mí, mire, le voy a decir una cosa. El Tratado de 1904 dice de paz y amistad. Y lo que no tenemos con Bolivia es amistad. Están permanentemente este tema de dejar entrar a su territorio a gente que saben que está pasando hacia Chile, que por lo demás es hasta cierto punto paga a las mismas fuerzas bolivianas para ser traspasadas hacia Chile. Es un acto inamistoso. Yo no tengo ninguna razón, no veo ninguna razón por la cual Chile tenga que hacerse cargo entonces de la falta de corrección de nuestros vecinos. Ese es un punto. Respecto de Venezuela, por otro lado. Y eso es lo triste de tener un presidente que es completamente falto de criterio en materia internacional. Respecto de Venezuela, usted sabrá que los Estados Unidos han logrado que el régimen venezolano reciba a los venezolanos en Venezuela. Nosotros, teniendo una mejor política exterior, teniendo una política exterior más amigable con los Estados Unidos, que es algo que vamos a intentar en su momento, vamos a tratar de entrar bajo el paraguas de los Estados Unidos para poder reconducir a través de los Estados Unidos. A través de los Estados Chile, Unidos. Estados Unidos, Venezuela, por ejemplo. Así es. A propósito de Estados Unidos, en Los Ángeles comenzaron estas manifestaciones contra la política de migración de Donald Trump y él decidió desplegar a la Guardia Nacional, ¿cierto? Contra incluso la opinión del gobernador de California, que no se enteró cuando se desplegaron estos efectivos militares. ¿Qué le parece ese tipo de práctica y de despliegue para el control del orden público? Me parece distinto a la perfecto. frontera? Perfecto. ¿Y qué haría usted para poder facilitar el control del orden público por parte de los militares? ¿En Chile? Bueno, en primer lugar, no soy muy partidario de sacar a los militares a controlar el orden público, a menos de que se haya perdido ya completamente el orden público. ¿Ya? Pero hasta Claudio Rego ha sido partidario de sacar a los militares. Sí, el ciertas tema instancias. es que a Claudio Rego nunca ha vestido un uniforme, por lo visto. ¿Ya? Hay muchos políticos que nunca han vestido un uniforme. Y usted sí, disculpe, no sé Yo si sí. es cierto. Yo por lo menos soy, ya no, porque pasé la edad, pero fui reservista del ejército hasta hace 4 años atrás. Ya. Yo soy sargento primero de reserva. Entonces, el punto es el siguiente. Ellos no han vestido nunca un uniforme, no saben para qué sirven los soldados, creen que es una cuestión como para jugar. El caso de la Guardia Republicana en Estados Unidos. Sí. La Guardia Nacional, La no. Guardia Nacional, perdón. Usted interviene con fuerza militar cuando la fuerza policial está completamente sobrepasada. ¿Y qué pasó en California? Que tanto la alcaldesa de Los Ángeles como el gobernador parece que no tenían ningún interés en controlar los desórdenes y por lo tanto le habían pedido a la policía de Los Ángeles que se retirara. ¿Usted por el estallido hubiera utilizado militares? No en la forma que se hizo. ¿De qué forma? Yo habría, si se utilizaban militares, entonces evidentemente para tomar detenidos a todas las personas que estaban participando, por ejemplo, en los desórdenes en Plaza Italia, para Pero los procesar. militares no están capacitados para detener gente, lo acabo de decir usted. Si están capacitados para detener gente, el orden público es otra cosa, ¿de acuerdo? Si usted tiene, por ejemplo, cuando estuvieron atacando las comisarías, ¿ya? Y las atacaron con armas de fuego, yo creo que debió haberse respondido el fuego.
Yo creo que cuando a usted le disparan, usted debe disparar. Si hay delincuentes que están atacando a nuestra fuerza pública con armas, usted debe responder. ¿Usted apoya la ampliación del uso legal de las armas en Chile? El uso, yo estoy absolutamente de acuerdo con las formas y cuando es legal hacer uso de un arma. Claro, pero por ejemplo la gente que tiene armas inscritas es con limitaciones, no pueden andarlas cargando a no ser en ciertas excepciones. Bueno, en ciertas materias nosotros hemos propuesto efectivamente que personas que tienen una calificación especial y tienen entonces un arma propia puedan portarla. ¿Quiénes serían? Ex uniformados, ex miembros de las fuerzas de carabineros, ex gendarmes, ex personas de la no personal del PDI. Ciudadanos comunes y corrientes única y exclusivamente se han cumplido concursos que debiesen entonces ser suficientemente intensos y suficientemente estrictos. ¿Por qué? Porque usted también tiene lo que es la seguridad privada, ¿no es cierto? En ese sentido, hagámonos cargo de que probablemente requiramos de más gente buena y responsable armada en las calles para controlar a quienes hoy día están armados de todas maneras y no le piden permiso a nadie. Estamos con el diputado Johannes Kaiser, aquí en CNN. Justamente, mi candidato, eso es lo que queremos, políticas de derecha, nada que centrito, nada que ser bueno con el pobre delincuente, que pobrecito el niñito, tenía solamente 17 años, nada de eso, queremos de verdad que se aplique la ley como debe ser, porque estamos cansados de que seamos los buenos los que nos tenemos que esconder a las 7 de la tarde y dejar la ciudad libre para que estos delincuentes hagan lo que quieran, ¿no? Y tampoco queremos esta derechita cobarde que se pone blanda y cede con los derechos sociales para la pobre gente que no tiene plata, ¿no? Que dicho sea de paso, toda esa gente que no tiene plata y que sale beneficiada son inmigrantes. Y para beneficiar y darle casa a esos inmigrantes, al pobre hueón que trabaja y que paga impuestos y que paga contribuciones, cada vez lo sigue exprimiendo como un limón, chiquillos, hasta secarlos. Eso es lo que van a hacer, eso es lo que va a hacer Evelyn Matei en caso llegue a la presidencia. Justamente ayer les hice un video que ella debate con Toa y ella dice, ¿no?, de que con ella están garantizados los derechos sociales. Ahora, si los derechos sociales van a salir de tu plato, la de tus militantes, la de tu partido, yo no tengo ningún problema en que la gente viva de eso. Pero ahora, si me vas a sacar a mí o le vas a sacar a las personas que ni siquiera te votaron y que estamos en contra de eso, obviamente que te vas a ir bien a la mierda. Ellos, José Antonio Gáez, que están promoviendo estas cosas, ¿no? Como dijo Johannes, oye, chiquillo, otra cosa es que toda esta mentira que se habla el derecho a la vivienda, ¿qué carajo es el derecho a la vivienda? Tal y como dijo Johannes, tú tienes derecho a tener un lugar, un espacio, comprarlo y habitarlo, construir y que nadie te lo quite. Ese es el derecho que uno tiene. No tengo derecho a que alguien me regale una vivienda, estamos todos locos. Y lo peor de todo es que te lo dicen desde la política y los periodistas quedan ahí como, oye, ¿qué harías con el derecho a la vivienda? Dios mío, señores, recapaciten un poco y analicen la frase, el derecho a la vivienda. Si tienes plata vas a comprarlo, no pasa nada. Otra cosa, gente, cuando hablamos de política de derecha también queremos llegar a fondo con quién carajo fue el responsable del estallido social y detener a todos aquellos que pretendan hacerlo nuevamente, ¿no? Porque ya tenemos a los comunistas que todo el día están diciendo de que si gana Kast, que si gana Kaiser, que si gana Matei, van a salir a la calle a prender fuego todo porque es la única forma que estos tienen para lograr sus propósitos, que son solamente destruir el país y empobrecerlo. No nos olvidemos que el 2019, que esta gente salió a reventar todo, quedó el debacle, ¿no? Johannes Kaiser, justamente en su propuesta de gobierno, él dice de que va a ir y va a investigar bien y va a mandar a la cárcel a todos los que financiaron este estallido social, ¿no? Y a los que piensan hacerlo también. Así que eso está buenísimo. Porque yo, por ejemplo, del lado de Kast no he escuchado mucho que él hable de investigar bien y poner enfrente a los responsables del incendio y todo este ataque terrorista que le hicieron a Chile, ¿no? Así que por ese lado, el Nacional Libertario yo creo que es más directo en llegar a la gente en cuanto a lo que queremos todos nosotros, ¿no? Que es seguridad. Y cuando la periodista le pregunta si es por la personalidad que él tiene, que ha bajado las encuestas, yo diría que todo lo contrario, ¿no? Porque Kaiser es como una persona más normal, como que se nota que no es un tipo que pertenece a la casta política, para emplazar las necesidades que quiere el ciudadano de a pie, el chileno normal, el chileno que sale a trabajar temprano y que llega tarde a su casa preocupado de que no le hagan una encerrona o de que no lo terminen robando en la micro, porque hoy en día ni siquiera ahí está seguro. Bueno, gente, si les gustó este video, esta entrevista de Johannes Kaiser, déjenme sus comentarios y los que no se han suscrito, suscríbanse al canal de Eva Luz para que estén bien informados y gracias por ver este video.